mis hermanos. Fíjense, sí, yo les digo a ustedes que realmente en todo el año litúrgico siempre tenemos temas especiales de nuestra iglesia. Ustedes saben que nuestra iglesia es rica en todos los temas que realmente a nosotros nos atañen como cristianos. Sin embargo, siempre será bello, maravilloso, hermoso, oportuno hablar de las virtudes de la Virgen, como es el tema de esta noche, mis hermanos, que esperemos que ustedes no se lo puedan perder, que si pueden, por ejemplo, llamar a los demás hermanos que se pongan en sintonía, porque esta noche tenemos un súper invitado especial, que es nuestro querido diácono Fran Luis de la Cruz, quien nos acompaña esta noche. Bienvenido, Fran, a tu programa Caminando de Colores. Bueno, muchísimas gracias. También estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Yo soy un humilde servidor donde me inviten, pues voy con mucho gusto. Así que aquí estoy. Usted es de la casa y este programa es suyo. Amén, gracias. Querido Fran, vamos de inmediato porque realmente este es un tema que a todos nosotros nos encanta. Cuando nos hablan de la Virgen, realmente tenemos que tener ese corazón dispuesto, ¿verdad? Ese corazón abierto para poder conocer todas las virtudes de la Virgen. Cuéntanos, háblanos de la Virgen María desde su nacimiento, a propósito de celebrarse el mes de septiembre, la natalidad de la Virgen. Muy bien, muy bien. Hay dos elementos que son muy interesantes, muy interesantes. A mí me ayuda mucho este lapicito. Yo quisiera comenzar para que nosotros entendamos el acontecimiento de la natividad de la Virgen María, poniendo en contexto qué es lo que Dios está haciendo con este acontecimiento. Evidentemente, María es, podríamos decir así, el preludio, ¿no?, del acontecimiento de la encarnación. María está predestinada por Dios desde toda la eternidad. Eso es lo primero que hay que entender cuando hablamos de la natividad de la Virgen María. Es ella predestinada a entrar, a jugar un papel importantísimo en el plan de salvación, en lo que los teólogos llaman economía de salvación. Hay un texto clave para nosotros entender esto. Es el texto de Génesis 3:14 en adelante. Pueden leer del capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Lo que nosotros conocemos como protoevangelio. O sea, el primer evangelio. O sea, el inicio del evangelio. Significa esa palabra protoevangelio, que ya está en Génesis 3:15. Inmediatamente Dios pues se da cuenta que el hombre ha cometido el pecado original en el capítulo 3, al principio. Entre Dios y Adán y Eva hay una conversación. Esa conversación previa a este protoevangelio lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, en este protoevangelio dice Dios, una vez constató la desgracia del pecado original, podríamos decir que estamos aquí en el pecado original, ¿no? Inmediatamente el hombre comete el pecado, pues Dios no abandona a su criatura. Y hay un acontecimiento, ¿cuál? Que Dios anuncia ya en qué consistirá. Entonces Yahvé, Dios dijo a la serpiente, a la que había incitado al pecado: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Ahora en el versículo 15 está lo que más nos interesa a nosotros. Hará que haya enemistad entre ti y la mujer. De esa mujer que habla ya el Evangelio 3:15, definitivamente es María. La enemistad entre la serpiente o Satanás. El otro texto importante que podemos citar también es en el capítulo 12
del libro del Apocalipsis, ¿no? El pleito entre la mujer y una gran bestia, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Insisto. Entonces dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, o sea, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de María. La descendencia de María definitivamente es ¿quién? Es Jesús. Es una referencia a la encarnación. Ya está predestinada María, repito, desde toda la eternidad en el pensamiento de Dios. Y oigan lo que dice, ella te pisará la cabeza. Recuérdense que Dios está dirigiéndose a la serpiente y le dice a la serpiente, ella te aplastará la cabeza, o sea, la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza mientras tú apenas le herirás el talón. Es el texto más interesante antes de la encarnación. Una vez hecho podríamos decir, esta promesa de salvación, Dios inicia lo que se conoce como la historia de la salvación. Dios elige un pueblo, ese pueblo comienza a preparar el acontecimiento que se va a llamar anunciación y luego encarnación. La encarnación. Entonces, la natividad, atención, la natividad de la Virgen María, o sea, el nacimiento de la Virgen María está definitivamente unido a la idea de Dios dentro de la economía de la salvación que ya todo el Antiguo Testamento había preparado como un gran adviento. Vamos a decir, este es un gran adviento. Todos estos siglos anterior a este acontecimiento de la encarnación es un gran adviento de preparación. Entonces, el nacimiento de la Virgen María, la natividad de la Virgen María, es el acontecimiento más próximo al cumplimiento del deseo de Dios de encarnarse. Y evidentemente, ¿para qué se encarna Dios? En Jesucristo se encarna Dios para redimirnos, para ofrecerse, que es el otro elemento que yo quisiera poner de relieve. Ustedes ahorita hablaban, el pecado, atención, el pecado original entró porque Eva ofreció el fruto del árbol, para que el hombre comiera, para que coma de él. Pues ahora la nueva Eva va a dar el fruto de sus entrañas para que encarnándose él pueda decir, este es mi cuerpo, coman. El comer que trajo el pecado al mundo es eliminado comiendo el fruto de las entrañas de la Virgen. Este es mi cuerpo, coman todos de él. Lo ofrezco para la salvación del mundo. Y ese fruto de la entraña de María muere también en el fruto del árbol, que es la madera de la cruz. Entonces, por eso María en muchas circunstancias es la nueva Eva. Así como el pecado entró porque Eva ofrece a Adán que coma del fruto del árbol que Dios le había prohibido, ahora Dios ofrece de la encarnación de María un fruto para que al comerlo nosotros tengamos nueva vida. Este es mi cuerpo, coman todos de él. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo? Evidentemente, el cuerpo que Jesús había asumido ¿de quién? De María. ¿Dónde? En la encarnación. ¿Y por qué se da esa encarnación? Bueno, por el paso previo de la natividad de María, que es elegida
por Dios desde toda la eternidad, justamente para ese acontecimiento. De manera que con eso se puede contestar esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de la Natividad de María que vamos a celebrar ahora el día 8? Que por esa Natividad Dios va cumpliendo su plan de salvación para la salvación de la humanidad. Podemos decir muchas cosas de ese solo elemento. Podemos tener esta reflexión de una hora entera solo de ese elemento de la natividad. Porque todo, un elemento importante, no quiero dejarlo de lado. Todo nacimiento de un niño en el seno de cualquier familia es fruto del pensamiento de Dios. Por eso la iglesia nunca va a estar de acuerdo con el aborto, porque nadie, absolutamente nadie sabe lo que Dios va a hacer con esa criaturita. Imagínense ustedes tres que están aquí, que son mujeres y que han dado a luz. Cuando ustedes las mujeres tienen una criaturita en sus manos recién nacida, llenos de alegría, un papá y una mamá, y uno a veces se pregunta, ¿y qué será de este niño? Hoy que el hijo de King está de cumpleaños, al tenerlo como recién nacido, ¿qué será de este niño? ¿Para qué Dios ha traído este niño o esta niña a la existencia a través de mí? Eso segurito se preguntaban Joaquín y Ana, la madre y el padre de María. ¿Qué hará Dios con esta niña? ¿Qué será de esta niña? Nadie lo sabía, pero Dios ya tenía un plan. Por eso jamás nosotros vamos a estar de acuerdo de que se elimine una criatura indefensa, que es el fruto del pensamiento de Dios, sean las circunstancias que sean. Solo Dios sabe por qué da la vida. Eso hay que pensarlo en el día de la Natividad de María. Eso hay que pensarlo mucho y proclamarlo mucho el día de la Natividad de María. Solo Dios sabe por qué da la vida. Así es, sabe Frank, que tú hablando me recordaste el gran canto del Magnificat, donde ella exalta realmente las maravillas del Señor porque ha hecho grandes obras, claro, y obviamente pues la madre de nuestro Salvador, qué mayor cosa que esa. Entonces, Fran, perdóname que yo dé un poquito, vamos a decirlo así, como un salto, porque te voy a preguntar, ¿y qué pasó con María después de la partida de Jesús al cielo? Esa es una pregunta bastante interesante. Yo te voy a contestar con la Sagrada Escritura. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros podemos ver en el primer capítulo, cuando los discípulos están esperando a Jesús, hay un detalle bastante interesante. De plano te voy a decir algo. Es lo único que a ciencia cierta podemos afirmar de lo que hizo María una vez murió Jesús. Leo textualmente el versículo 12 del capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, entonces, perdón, volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad más o menos un recorrido de un sábado. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Muy probablemente era la casa de Pedro, donde alojaban a María. Y ahí definitivamente, o la casa de Juan, porque Jesús le dejó a Juan el cuidado de María. Entonces, ese es lo que se llama el aposento alto. Fíjate que dice el texto, y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Probablemente esa casa fuera de Juan. Allí, ¿quiénes estaban? Atención, allí estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo del Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos, atención el 14, todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. A ciencia cierta, lo demás es especulación. Pero a ciencia cierta, María estaba acompañando a los apóstoles en oración, en adoración, en silencio,
en intercesión. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo llegara, para que se cumpla la promesa del Espíritu Santo. Ese es un dato interesante. María entonces es, podríamos decir así, María es madre de la iglesia en ese sentido, porque la iglesia nace en Pentecostés. Eso tenemos que tenerlo bien claro. El nacimiento de la iglesia no es cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. No, no. La iglesia nace el día de Pentecostés, en donde recibe la fuerza del Espíritu Santo, y es ese Espíritu Santo quien va a guiar a la iglesia. Por eso algunos teólogos dicen que la intervención específica de las tres divinas personas se pueden dividir en que Dios es el que crea al principio, Jesús es el que recrea y el Espíritu Santo es el que acompaña a la iglesia hasta la vuelta de Jesús al final de los tiempos. Ahora es el tiempo del Espíritu Santo, de sus dones, de sus carismas. ¿Y dónde se manifiestan esos dones y esos carismas? En la iglesia, que es la madre, es el sacramento mismo. Y María es una representación misma de ese sacramento. A ciencia cierta, entonces, repito, María acompañaba a los apóstoles en la espera del Espíritu Santo. Definitivamente, María, al quedarse, ¿no? En una, podríamos decir, al cuidado de los mismos apóstoles, aportó todo lo que nosotros nos podemos imaginar que los apóstoles necesitaban en esos momentos, seguro. Y de ahí probablemente Lucas, como un médico, la cuidó, probablemente, porque Lucas es el único que tiene algunos detalles que ningún otro evangelista escribe. Como un buen médico, fíjate que Lucas no era de los apóstoles que conocieron a Jesús. Es un detalle interesante. Lucas lo conquista Pablo y luego que se peleó con Pablo fue a ser secretario de Pedro. Y es Lucas el que escribe sobre el detalle más importante de la Anunciación, capítulo 1, versículo 26. O sea, los detalles de Lucas en la encarnación no lo tiene nadie. Esos detallitos son importantes para mirar qué hacía María después de la muerte de Jesús. Yo, esto es apasionante. Yo tengo que interrumpir porque yo tengo que decir esto. Esto no es solamente interesante, esto es apasionante conocer todo esto, definitivamente. Así es. Porque a veces también cometemos el error de idealizar, pero María es esa persona humilde, sencilla, que se deja guiar, que siempre está al cuidado de la voluntad de Dios. Ella no está pensando en ella, sino en la voluntad de Dios. Todos estos elementos se ven en esos acontecimientos después de la muerte de Jesús. Fíjate que ella se deja acompañar de los apóstoles. Eso es hermoso, porque ella a lo mejor pudo pedir otros tratamientos. No, aquí yo soy la más importante, luego de Jesús. Exacto. Y hablando de todas esas virtudes y cualidades, háblenos un poquito de la Virgen María como madre y como modelo. Uy. No, yo sé que antes que me conteste, yo quiero que dejemos sentado aquí en el aire. Tenemos que hacer una serie de programas, sí. Por lo menos sí. Programas en serie. Yo sé que nuestra productora nos está escuchando y va a aceptar que así sea, porque definitivamente el tema de la Virgen es, como yo dije antes, apasionante. Bueno, pero nada, sigamos hablando de ella como madre. Primero, mira, una de las cosas más lindas es esta. Pensemos, Dios se hace hombre, se encarna. Y cuando decide encarnarse, Dios, que tiene un único hijo, escuchen eso, el único hijo de Dios. Y cuando Dios decide que ese hijo se encarnara, San Bernardo de Claraval se pregunta, ¿por qué es el hijo que se encarna? ¿Por qué no se encarnó el Padre? ¿Por qué no se encarnó el Espíritu Santo? Y él contesta de la siguiente manera. Es el Hijo porque Él es el Hijo. Y porque en el Hijo van a haber otros hijos.
que son coherederos. Por eso, el Hijo se encarna, el único Hijo de Dios. Esto tiene dos connotaciones que yo quiero resaltar. Primero, ¿es que acaso no hemos notado la importancia de que María sea ella la que cuida al encarnarse el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios? Entonces Dios está diciendo, mira, este es mi hijo amadísimo. Yo quiero que tú lo cuides, porque él sigue siendo Dios, pero es verdaderamente hombre. Eso es interesante. Entonces, uno puede, entonces, a partir de ese acontecimiento de María como madre de Dios, la madre de Dios, del Hijo de Dios Altísimo, y ese, por lógica, el que cree en Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, como lo decimos en el credo, entonces tiene que, como consecuencia, decir que María es la madre de Dios, es la madre de Dios, es la madre del Salvador, es la madre del Redentor, es la madre nuestra. ¿Por qué? Por la pregunta que hace San Bernardo. Se encarna el Hijo porque Dios tiene más hijos en el Hijo. Escuchen bien, escuchen bien. Esto tenemos que entenderlo bien. Nosotros somos hijos de Dios en el único Hijo de Dios. Nuestra condición filial pasa por la condición filial de Jesús. ¿Qué trae eso como consecuencia? Una lógica sencilla. Que todos nosotros automáticamente, al reconocer que María es madre de Dios, del Hijo de Dios, entonces ella es madre mía. Si yo soy hermano de Jesucristo, si yo soy hijo de Dios en Jesús, ella es mi madre. Y por eso Jesús no dudó en decirle a Juan, ahí a tu madre, madre, ahí a tu hijo. No lo dudó. Porque todo cristiano es hijo de María, aunque no lo quiera reconocer, porque ella es la madre del único Hijo de Dios. Y si nosotros pretendemos ser hijos en el Hijo, que es hijo de María, entonces nosotros somos hijos de María. Ella es mi madre, pero por una condición natural. Si yo soy, oye, lo voy a decir por enésima vez, si yo soy hijo de Dios en el Hijo, que es Jesucristo, cuando yo digo de Dios, es porque me gusta, perdonen que voy a escribir esto. O sea, nosotros somos hijo con minúscula en el Hijo con mayúscula. Y ese Hijo de Dios es el Hijo de María. De manera que por antonomasia, por lógica, todo hijo de Dios es hijo de María. Con eso te contesto. Y por ella es modelo de cristiano en ese sentido. ¿Qué es? A mí lo más que me gusta pensar es ¿cuál es la función de un cristiano? La función de un cristiano es ser un buen hijo. Bueno, justamente ahí voy con esta pregunta que yo tenía. Ya vamos por mitad de programa y se me ocurre preguntar, entonces, después de haberlo escuchado, ¿qué nos enseña la Virgen María y a qué nos invita desde nuestra pequeñez humana? Claro. Lo primero, María nos enseña muchas cosas. Lo primero, a ser obedientes, a obedecer al Padre. Eso es lo primero. María es madre de Dios primero en la fe y en su obediencia. Nos enseña la humildad. Nos enseña a adorar y a alabar a Jesús, a estar en su compañía. Nos podemos imaginar eso en su casita, ella con su hijo recién nacido, adorándolo, orando con él. María nos enseña a nosotros a tener este deseo grande de que Dios entre a nuestra casa. ¿Ok? ¿Cómo Dios entra a nuestra casa? Pues teniendo una casa digna. Por eso el nacimiento de la Virgen, por eso nosotros tenemos el dogma de la Inmaculada. María nos enseña que para que Dios entre a nuestra casa, su casa es mi casa de oración, mi corazón, mi vida, mi ser, tenemos que ser inmaculados.
todos esos son momentos en los que nosotros tenemos que mirar en María. ¿Tú quieres tener a Dios en tu corazón? Sé inmaculado. Trata de ser lo más puro, lo más limpio. Es el mensaje más importante del Adviento y de la Cuaresma. Si queremos que... Podríamos, escúchame que te interrumpa, Fran Luis, podríamos decir entonces que esa es la mayor virtud que tiene nuestra madre. Clarísimamente, clarísimamente. Bueno, María tiene todas las virtudes. Sí. Todas, o sea, no, mencióname una virtud, si tú quieres ponerle nombre, y busquemos en María la plenitud. La mansedumbre, que es la que siempre me llama mucho la atención, porque es que ahí, o sea, es que como es una manera, como que a mí me gustaría desde mis propias debilidades poder poner en práctica. Te invito a leer el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. ¿Quién? Su esclava, su humilde esclava. ¿Tú quieres y a pesar de nuestras debilidades, Fran Luis, como humano, el Señor lo sabe, porque envió a su Hijo para que pudiera ser humano y entendernos desde esa óptica. Y nosotros, como seres humanos, ¿estamos en la capacidad de poder poner en práctica esas virtudes? Sí. Esa pregunta es muy interesante, Odalis. ¿Por qué? Porque a nosotros a veces se nos ocurre 2000 y pico de años después de la encarnación idealizar a María, idealizar su vida, idealizarla, o sea, divinizarla. Pensar que los ángeles, creo que esto lo habíamos conversado antes, pensar que los ángeles le servían la comida, que no tenía que cocinar, sí. que los ángeles venían y la vestían de lino. Señores, esa idea hay que quitársela de la cabeza. Y los evangelios te quitan esa idea de la cabeza. O sea, José y María tuvieron que salir corriendo ante la fragilidad de un viaje incómodo en burritos, embarazada. Eso son cosas. ¿Tú entiendes? Exactamente. La madre de Jesús. Si los ángeles le servían, la vestían de lino, eso para nosotros no tiene ningún mensaje. Las virtudes de María, para nada. Sí. ¿Por qué? Porque ¿y qué valor tiene? Entonces a mí los ángeles no me sirven, no me visten de lino, no me traen la comida, no me cocinan, no me dan manjares celestiales. No, María era una persona y el mismo Jesús entró a una cultura, entró a un momento histórico con las limitaciones humanas, tuvo que aprender a ganarse la vida como carpintero, tuvo que aprender a rezar, tuvo que aprender a... Lloró, wow, el Señor pasó muchas situaciones en las que realmente nos alienta a nosotros aquí en nuestra vida terrenal, camino al cielo, como dice nuestra hermana Natalie. Exacto. Entonces, esas virtudes de María, si fuera que los ángeles le servían, no son virtudes. Eran virtudes humanas. Era un ser humano íntegro, con su mirada y su corazón, su ser, dirigidos a Dios Padre. Voy a leer un brevísimo del Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu salta de contenta en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en presencia, etcétera, etcétera. Fíjate cómo María, ¿a quién exalta? ¿A quién exalta? Ella no Mi alma proclama la grandeza del Señor, al Señor desde siempre. Entonces, concretamente, todas las virtudes, y en María están todas las virtudes, es porque ella supo ser un ser humano y nos invita a nosotros, desde nuestra condición humana,
admirar a Dios. Evidentemente, María recibió las gracias necesarias para el proyecto que Dios tenía con ella. Cada ángel, cada santo, cada ser humano recibe las gracias necesarias. Tú piensas en un San Pío de Pietrelcina, tú piensas en un Santo Tomás de Aquino, tú piensas en un San Agustín. Cada quien recibió unas gracias en función a lo que Dios le iba a pedir. Pues lo que le dice el ángel cuando se le acerca a María es: llena de gracia. Tú has recibido todas las gracias a vida y por haber. ¿Por qué? Porque tú vas a ser la madre del Salvador. Porque ella es la administradora de las gracias. ¿Entiende? Esa es una buena palabra. Entonces, cada ser humano, repito, ser humano, la belleza de María es que cada ser humano recibe las gracias en función de la misión a la que Dios lo llama. Y María, en función de la encarnación, ha recibido todas las gracias, todos los dones, todas las virtudes, pero como ser humano. Por eso, Fran, ella es bendita entre todas las mujeres. Exactamente. Y mira, Fran, ahora que estamos, bueno, como decía King, en un tema extremadamente apasionante, porque hay algunas inquietudes que yo sé que nuestros oyentes también quieren saber. Háblanos de las advocaciones de nuestra querida Virgen. ¿Qué son esas advocaciones? ¿Y qué significa la Virgen de la Merced? Háblanos de eso. Muy bien. Advocación significa, es una palabra latina que significa nombrar, nominar, llamar, advocar, llamar. Es un nombre, exacto. A ti te nombraron, te pusieron una advocación cuando te pusieron el nombre, ¿ok? Entonces, sobre María, igual que pasa con Jesús, el misterio de María es tan grande que no se limita a un solo nombre. Sí. Cuando nosotros decimos llena de gracia, eso lo dijo el ángel. Bueno, y hay una advocación que es la alta gracia, la que está en Higüey. Es un detallito. Entonces, las advocaciones con que se nombra a María son misterios propios de ella. Por ejemplo, la Asunción, Anunciación, Natividad, etcétera, etcétera. Son misterios de ella, son de su grandeza. Entonces, hay advocaciones propias de todo lo que implica el misterio, ¿ok? Ahora, hay otras advocaciones que se dan por una serie de apariciones, ¿no? Apariciones que dentro del misterio que Dios Padre y la Santísima Trinidad permiten, porque también son misterios, todo esto son cosas misteriosas que nosotros no la podemos tampoco explicar de la noche a la mañana. Nadie puede explicar las mismas apariciones de María. ¿Ok? Claro. Entonces, esas apariciones también generan advocaciones. Advocaciones. Esas advocaciones pueden identificarse por algunos elementos de la misma Virgen o por el lugar. Por el lugar, por ejemplo, Lourdes, Fátima, son lugares donde se ha aparecido la Virgen. Lourdes, Fátima, etcétera. Ahora, la otra advocación, nosotros tenemos dos advocaciones que son elementos propios de la Virgen María. La otra advocación nuestra es Nuestra Señora de las Mercedes, que vamos a celebrar próximamente el 24 de septiembre. Sí, en nuestro país tenemos la Virgen de la Altagracia y la Mercedes. Fíjate que las dos advocaciones nuestras no están referidas a lugares de apariciones, sino a elementos del gran, podríamos decir, de la grandeza de María. La palabra merced era una palabra que se usaba en el antiguo español para decir a su servicio, a su merced. Su merced. Sí. A su merced. Entonces,
esa advocación de la Virgen de las Mercedes nace con un gran santo, si me acuerdo el nombre, oh my goodness, bueno, que fundó una orden de los mercedarios, en España. Me va a llegar el nombre en cualquier momento, así que no se preocupe, ¿ok? Y este hombre recibió se le apareció la misma Virgen en un momento de la historia de España, en donde había muchos cristianos esclavizados por los bárbaros o los musulmanes que habían invadido la región ibérica o los españoles. Esos esclavos cristianos la misma Virgen le pide, organiza personas para que para liberar a esos esclavos. Y esa orden de los mercedarios tiene como patrona a esta Virgen que se le aparece a este santo, que todavía no me ha llegado su nombre, y es entonces esa advocación que nace con esa intención de liberar a los que estaban esclavos en ese momento, ¿ok? En ese momento. Hoy día no tenemos esclavos así como en aquel momento, pero sigue habiendo esclavos por el pecado. Entonces, esa orden mercedaria sigue también esa advocación y la Virgen de las Mercedes sigue siendo la que libera los esclavos del pecado. Fíjense en los símbolos de la Virgen de las Mercedes. Una cadena rota, una forma de expresar la libertad. ¿Ok? Sobre la Virgen de las Mercedes, en España es una de las advocaciones más extendidas. ¿Ok? Muy bien. Yo iba a interrumpir, pero si mal no recuerdo, San Pedro Nolasco. Perfectísimamente. San Pedro Nolasco. Me llegaron a la mente todos santos habidos y por haber. San Pedro Nolasco, un santo interesantísimo, en su biografía se narra que recibió la visita de la misma Virgen y le pidió, funda una orden con esta misión de liberar. Y era tan tremendo, los mercedarios, donde descubrían un esclavo, sobre todo un padre de familia, en donde su familia lo necesitaba, lo ponían, no era que lo mataban de una vez, sino que lo utilizaban para, siendo esclavo, mover barcos de guerra, etcétera, etcétera, sin darle comida, sin alimentarlo bien. ¿Qué hacían los mercenarios para liberarlo? Ellos iban, dicen, yo vengo para que usted libere a este cristiano y yo quiero ser su sustituto. Se ofrecían ellos. Wow. Para liberar, por ejemplo, a un padre de familia, a una persona que era un cristiano devoto, etcétera, etcétera. No era un asunto de que vamos a pelear. No. El sacrificio, la libertad que ofrece el mismo Dios ofreciéndose en la cruz. Así es. Señores, vamos a tener que hacer otro programa de la Virgen. Yo tengo mucha gente que me está escribiendo. Aparte de Isabel, Laura que esté en sintonía, Ana María, Nidia, Cristina. Bueno, para todas ellas, ella está muy pendiente de todo. Entonces, estamos claros con las advocaciones. Las advocaciones son nombres de una misma Virgen que todavía no la abarcamos. Es tan grande que tú puedes ponerle 80,000 nombres y todavía hay cosas que tú puedes resaltar de ella. Monseñor Flores decía, a mí me encantaba esa imagen. Monseñor Flores decía, las advocaciones son
una reina que tiene muchos vestidos, ella puede tener un vestido de un hombre, pero es la misma. No hay, en la República Dominicana no hay dos vírgenes, una en Higüey y otra en La Vega. No, es la misma virgen con dos vestidos distintos. O sea, Amén. Elementos de su grandeza, repito, son miles y miles de nombres y todavía podemos seguir buscando cosas que son importantísimas para alabar a María con su grandeza. Así es. Lamentablemente, el tiempo del programa es muy limitado y esta noche a mí me ha parecido extremadamente corto y poco. Eso es así. No quiero... Necesitamos otro programa aquí. No, pero ya yo lo dije. Tenemos que hacer una serie de unos 2 o 3 programas de hablando de la Virgen, que yo puedo adelantarle que es mi tema favorito. Sin embargo, no quiero despedir a Fran Luis sin que nos dé un mensaje final a nuestros oyentes de por qué debemos poner en práctica las virtudes de nuestra Madre María. Hay una virtud, yo sé que fe, esperanza y caridad son las más ejemplares virtudes, pero la paciencia y la sabiduría reflexiva de María son cosas que definitivamente hay que mencionar, ¿verdad? Claro. Miren, mi mensaje final es este. Nosotros podemos ver, yo soy un fanático de San Bernardo de Claraval, uno de los más grandes, de los teólogos que más ha defendido a la Virgen María. Él decía, San Fernando. Bernardo de Claraval, él decía, para llegar a Dios Padre, que es nuestro destino, a su lado está Jesús y en un escalón anterior está María. Entonces, si vamos como por escalones, primero llegamos a María, María intercede ante Jesús y Jesús intercede ante el Padre, como si fueran escalones. Amén. Él hablaba así. Por eso, todo, absolutamente toda dificultad, todo problema, todo lo que en ustedes pueda causarle angustia, dolor, nosotros tenemos a alguien que puede interceder ante su Hijo, que está intercediendo permanentemente ante el Padre. Entonces María es alguien que siempre va a estar ahí como en las bodas de Caná, atenta a lo que nosotros podamos tener como situación límite, dificultad, se nos fue la alegría, tengo ahora esta pena, esta dificultad con mi trabajo. Acudan a María, acudan a María, por favor. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Fran Luis, una vez más por acompañarnos, por estar siempre dispuesto a colaborar con nosotros, por donarte y dar a los demás eso que el Señor te ha dado por gracia. Amén. A ustedes, mis hermanos, no pierdan la sintonía porque volvemos breve, pero muy breve. Librería de Colores, donde puedes encontrar una gran variedad de música cristiana, libros o cualquier otro artículo a muy buen precio.